Hemos llegado, muchas gracias Odilí, hemos llegado a la parte de asesoría jurídica para hablar sobre todo qué pasa cuando usted es parte de un accidente de tránsito, pero hay un arreglo entre ambos, es decir, entre la persona que cometió o que es la responsable del accidente y la persona pues que recibió el golpe en su vehículo. De esto lo vamos a hablar detalladamente para que usted pueda tener conciencia de las los diversos aspectos que puede conllevar un tipo de arreglo. Ya se encuentra con nosotros nuestro buen amigo el licenciado Eduardo Mejía, él es abogado, un placer saludarle como siempre acá en Acción 10 en la mañana, ya es parte de nuestra familia, nuestra grandísima familia en Acción 10. Ya lo decíamos, los accidentes de tránsito a diario suceden en nuestro país. Creo que cada hora las estadísticas vienen lanzando como de 2 a 3 accidentes de tránsito, si no estoy mal, considero. Es decir, entonces, ¿cómo se debe de hacer cuando las personas al colisionar de alguna u otra manera se arreglan verbalmente para poder entablar pagos por los daños recibidos a X vehículo? Esto se puede hacer en primera instancia la pregunta, ¿qué riesgos hay y qué beneficios, si se puede mencionar esa palabra, existen? Claro que sí. Bien, 3 aspectos sobre esto. Primero, definitivamente se puede hacer un arreglo. Si hay personas que colisionaron y solo hay daños materiales, se puede hacer un arreglo. Cuando van a hacer el arreglo tienen que tener en cuenta 2 aspectos. El primer aspecto de repente es de que definitivamente el responsable sea una persona seria, ¿verdad? Y diga, bueno, yo fui el culpable, acepto aquí, arreglémonos. Cuando sucede eso, si la persona que va en este caso a asumir el accidente y va a pagar, tiene que garantizar que le firmen un documento. Y si es mejor ante abogado, es todavía mucho mejor. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también tienen que deslindar la posibilidad de que surjan mayores o más reclamos posteriores. Sí. Porque también recordar que en un accidente de tránsito, después que vas un carro a un taller, te pueden aparecer daños ocultos, que le llaman técnicamente. Y además, a pesar que la persona tal vez no está lesionada, por ejemplo, producto de un impacto, la persona a veces siente dolores en la nuca, ¿verdad? Y después les quedan dolores de cabeza y secuelas. Entonces, si las personas vienen y hacen un arreglo, pero ese arreglo no lo formalizan y no excluyen posibilidades, responsabilidades futuras, ahí la persona, a pesar que fue responsable, va a tener después dificultades o problemas. Sí. Ahora, existe el segundo escenario. El segundo escenario es que ese acuerdo lo realicen fuera de que llegue la policía. Cuando hacen un arreglo y lo hacen fuera de que llegue la policía a levantar su certificado, su croquis para después emitir el responsable del accidente, ¿qué es lo que sucede? En ese particular de repente tiene una desventaja la persona afectada. ¿Por qué? Porque si la persona que dice yo voy a asumir después no cumple, entonces ese documentito del accidente de tránsito les va a hacer mucha falta y van a tener dificultades para poder, ¿verdad?, hacer este reparar tipo de reclamo, judicialmente hablando. A pesar que si ese acuerdo lo realizan frente a un notario público, ante un notario, y la otra persona dice tuvimos el accidente, toman fotografías, video y asume, ¿verdad?, la responsabilidad, y se componen ahí las condiciones de la reparación, de lo que surja de una proforma y que lo va a asumir por completo, pero también es bueno que garanticen mecanismos de seguridad. Por ejemplo, si van a poner alguna garantía, el mismo vehículo del otro que fue afectado o alguna persona responsable. La persona que van a poner de responsable tienen que tener en cuenta que sea una persona de arraigo. Una persona de arraigo es que tiene un domicilio, que tiene un trabajo, que es una persona, ¿verdad?, responsable, porque de nada le sirve que le pongan a un joven, a un muchacho, y tal vez no trabaja, no tiene arraigo, no tiene nada que pueda responder en el futuro. El tercer elemento es cuando existe un lesionado. Cuando existe un lesionado, las lesiones pueden surgir de forma inmediata un golpe, ¿verdad? Sí. O una lesión, una escoriación, una fractura. Pero ¿qué es lo que sucede? De repente, en el proceso de sanación o el diagnóstico médico, si ustedes quieren hacer un acuerdo en el momento que se hizo el impacto, es bueno de que ustedes tomen sus precauciones. ¿Por qué? Porque de forma inmediata ustedes no pueden tener un resultado de un diagnóstico médico. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda?
definitivamente, si es posible, que se levante el croquis de la policía. Sí. 1, 2, que acudan al hospital y seguramente la policía los va a mandar a medicina legal. Entonces, llenen todos los procedimientos y los requisitos para que una vez esté llenado y la otra persona quiera asumir la responsabilidad, además de pagar con parte de su póliza, ustedes puedan firmar un documento formal, ¿verdad? Incluso si hay lesionado, usualmente se manda esto al Ministerio Público y se acusa. Entonces, antes de que el Ministerio Público formalice una acusación, perfectamente se puede hacer un acuerdo entre las partes. Muy bien. Y con eso desiste cualquier procedimiento legal o judicial. Ahora bien, aquellas personas que están iniciando en el mundo de la conducción, por decirlo de alguna manera, ¿no? De tener un vehículo y saber que es complejo al momento que vos tenés una colisión, se debe de preguntar, ok, si yo colisiono a alguien o alguien me colisiona a mí, pero no arreglamos, ¿tránsito me va a mí a aplicar alguna sanción o tránsito simple y sencillamente se aboca o se orienta bajo las reuniones, por decirlo de alguna manera, o bajo los entendimientos de estas dos personas? Si llega la policía, lo va a multar. Es un hecho. Es un hecho. Entonces, es mejor, en la medida de lo posible, si las partes hacen el acuerdo, Sí. hacen el arreglo, incluso ante un notario. Porque si es un daño menor y la otra persona tiene la capacidad de asumirlo, se van a evitar invertir tiempo de esperar a la policía, se van a invertir tiempo de tener que acudir a la subestación policial, se van a evitar, por ejemplo, el establecimiento de la multa. Y por cuestiones del destino, la persona además colisionó y a ese momento se da cuenta que anda vencido el seguro. Entonces se va a ganar 2 multas. Sí. Una multa por la colisión propiamente dicho, la infracción que haya cometido, más la infracción de andar sin Y seguro. si se molesta, otra multa. Y un tercer elemento, como decías vos, que legalmente hablando, de verdad, la policía tiene la potestad, si lo desea o lo determina, de dejarte retenido el vehículo en el depósito. En el depósito. Entonces, cuando vos mirás una colisión que podés vos perfectamente pagar un enderezado, una pintura que te sale más barato, se te va a quintuplicar. Entonces, hay que utilizar este mecanismo y hacer el arreglo antes que llegue la policía. Bien. Porque si no, te metes a todo ese tipo de procedimientos. Usted mencionó una parte muy importante y es que una vez ya conocido que tenemos un accidente de tránsito, de que yo me arreglé con usted porque yo le di a su vehículo, porque crucé una vía que no tenía que cruzar, invadí carril, X, Y razón por estos accidentes. Y bueno, ok, me dice usted, Yeltsin, mira, me dañaste esto, voy a llevar el vehículo a un avalúo y te digo cuánto es lo que necesito para reparar los daños que hay en mi vehículo. Usted me da el documento, la factura, son 10,000 pesos. Entonces, ok, ni modo, voy a responder por el error que cometí, el error vial. Entonces yo le pago a usted, pero yo le hago un documento. Yo, fulano de tal, estoy pagando, tanto dinero a fulano de tal por haber números, o sea, todo registrado bien, números de placas suyos, número de placas mío y exactamente una pequeña descripción de lo que pasó. Aceptando obviamente tu responsabilidad, pero asimismo, pues dando a conocer de que estoy pagando los daños que yo hice. Pero yo no llevo el documento donde un abogado, simple y sencillamente me lo hago yo, lo firma usted, pero a mí me queda conservado ese documento. ¿Qué tanta legalidad tiene? ¿Qué tanto positivo o negativo tiene este documento? Es bastante positivo porque tenés que actuar rápido estando en el lugar y bajo las circunstancias y tenés que tomar decisiones rápido. Sí. Una decisión es esa, primero identificar claramente a las dos partes que participaron en el accidente, identificar los vehículos, ¿verdad? El tipo de vehículo, la placa, el número de cédula de las personas, exacto, el que habla directamente de la responsabilidad con la proyección del posible costo o sí, el precio, el monto en dinero líquido. Es bueno que en los recibos o en estos tipos de documentos, ojo, una recomendación, pongan la suma en número y pónganlo en letras. En letras. Porque con facilidad vos podés manipular, si solo lo pusiste en número, vos lo manipulás poniéndole otro dígito o algo así. Sí. Uno. Lo otro, traten de no dejar espacios vacíos. Si es que dan espacios vacíos, pongan doble línea, rayen y firmen pegadito donde termina. Sí. Porque también ahí puede ser sujeto de que para manipularse información, ¿ya? Entonces, lamentablemente, ¿verdad? Tenés que tomar tus precauciones. Sí. Entonces, esas son unas recomendaciones. Sí es válido, Yeltsin, que sin abogado, en las circunstancias que está, lo levanté. Porque además vos estás en ese momento
finalizando el problema. Bien. ¿Dónde se puede dar el problema con ese tipo de documento? Si ustedes dejan para posterior tratar de completar lo que es el acuerdo. ¿Por qué? Porque la otra persona le va a hacer con muchas dificultades poder exigirle si esta persona no quiere cumplir después. Con ese documento privado no lo puedes hacer tan severamente por dos razones. Primero, un documento privado. Y segundo, si dentro del acuerdo ustedes acordaron en ese momento levantar el accidente de tránsito y no quedó registrado ya por la policía ni de ninguna manera que tuvo el accidente, simplemente la otra persona de repente puede desconocer que existió el accidente y por ende también su responsabilidad. Muy bien, ahora veamos el otro polo de esta situación. Yo llego hasta donde usted y le digo, mire licenciado Mejía, yo tuve un accidente de tránsito, necesito que me haga un papel, le voy a pagar, nos arreglamos con fulano y sutano para que todo sea legal y tener un respaldo. ¿Cuál es el procedimiento paso a paso que debe hacer uno para no cometer errores? En el momento que se dé el accidente de tránsito, es bueno que la persona tenga de referencia algún abogado o abogada. Sí. Inmediatamente, estando la situación en caliente, como dicen, en ese momento hagan el acuerdo, en ese momento, porque si eso pasa a posteriores, ya las condiciones, el ánimo de las personas se cambia. ¿No? Entonces, es estando en el momento, ahí mismo, que ustedes tienen que hacer el acuerdo. Ahora, entonces los acuerdos tienen que tener mucho cuidado, por ejemplo, si es entre vehículos, entre motos, dónde van a ir a dejar el vehículo, si van o la moto, ¿verdad? Al taller que digan de referencia a una parte o la otra. Si, por ejemplo, yo soy el afectado y la parte afectada me dice, anda a dejar el vehículo en X taller o la moto. Entonces, yo tengo que tener la precaución, porque yo no conozco a esta persona, tampoco conozco el taller. Yo tengo que tener la precaución de entregar, aunque sea así como decía Jesslyn, con un documentito privado inmediatamente. Yo, Eduardo José Mejía Bermúdez, estoy entregando mi vehículo al señor fulano con número de cédula, que me lo va a reparar. Y hago una constancia. Ahora, dentro de estas cosas, si usted deja ese vehículo ahí, es bueno que no deje la circulación ni el seguro. Usted lléveselo, porque no, el vehículo no está para que lo anden. El vehículo está para que lo reparen. Y cuando lo vayan a probar, a usted lo tienen que llamar y usted tiene que ir. Entonces, no deje su circulación ni su seguro. Nos informan que tenemos exactamente solo 2 minutos. Entonces, quiero hacer la pregunta de cuando ya tenemos el documento, cuando yo ya pagué, pero la persona vivamente, simple y sencillamente me quiere recobrar lo que yo ya le pagué. ¿Debo de proceder contra esa persona a través de un abogado? En esa la recomendación es usted no hacer nada. No hacer nada en el sentido de que si el otro es el que quiere entablar o hacer, usted va a estar tranquilo porque usted tiene su documento privado. Ahora, una recomendación con ese tipo de documento privado. Legalmente hablando, la única forma de resguardarlo o elevarlo a escritura pública, que dirían de forma así técnica, es que usted lleve ese documento privado y le diga, mire, tome, yo se lo presento y elevémelo a escritura pública. Lo que hace es que uno lo incorpora a lo que le llaman a fecha cierta. Fecha cierta es que la persona, Jesslyn, le digo, bueno, usted vino, me presentó este documento, lo elevo a escritura pública y ese documento lo meto en mi protocolo literalmente. Y al reverso, simplemente le voy a poner una razón de que yo tuve ese documento a la vista, consta en mi folio, en mi tomo, el número de escritura que le puse, y de esa manera tiene fecha cierta, de tal manera que aunque pasen 2, 3 años, usted lo tiene resguardado. Perfecto, entonces, licenciado, no hay que perder el tiempo. Los accidentes de tránsito lamentablemente pues ocurren. Sí, pero hay que buscar mecanismos rápidos para resolver. Se puede. Perfecto, entonces el error sería dejar pasar el tiempo. Es correcto, o levantar. Si ustedes van a hacer un acuerdo, tienen que ser muy cuidadosos de levantar el accidente sin antes tener un respaldo de un acuerdo. Muy bien. Si no tienen un respaldo, no lo levanten, dejen que llegue la policía. Perfecto, licenciado. Muchísimas gracias por traernos estas recomendaciones inmediatas en cuanto a los accidentes de tránsito, las colisiones en las cuales usted se ha visto involucrado y de alguna u otra manera pues intenta encontrar una solución sin llegar hasta Tránsito Nacional pues para efectuar ese pago y poder de alguna u otra manera reparar el daño que se ha hecho. Hacemos una pausa de inmediato, volvemos tan solo en minutos.